Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida. Espero que disfrutes de lo que tenemos preparado para ti hoy y que te sientas tan cómodo como en casa. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encantará, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar sobre esos rumores que han estado circulando, esas confesiones impactantes, sí, lo adivinaron, vamos a hablar sobre su relación y esa mujer difícil que aparentemente influyó en todo. Agárrense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero aclarar algo importante. Este vídeo se basa en información que hemos recopilado de diversas fuentes, entrevistas, artículos de prensa, redes sociales y comentarios de fans. No pretendemos tener la verdad absoluta y por supuesto, todo lo que digamos aquí debe tomarse con una pizca de sal. Al final del día, se trata de especulaciones informadas y un análisis basado en lo que hemos podido observar y recabar. Ahora sí, empecemos. La relación entre Kerem y Hande fue sin duda una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno global. Pero más allá de la ficción, la gente quería saber, ¿estaban juntos en la vida real? Y la respuesta, como todos sabemos, fue sí. Durante un tiempo Kerem y Hande vivieron un romance de ensueño, documentado con fotos adorables en redes sociales, viajes juntos y apariciones públicas que hacían suspirar a sus fans. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, una conexión especial que iba más allá de la pantalla. Pero entonces algo pasó. De repente las fotos juntos comenzaron a escasear, los comentarios cariñosos desaparecieron y los rumores de una crisis empezaron a circular. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Kerem y Hande habían terminado su relación. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué había pasado? Las teorías abundaron, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables. Pero una de las teorías que más resonancia tuvo fue la de la mujer difícil. ¿De quién estamos hablando? Pues bien, según algunos rumores, se trataría de alguien muy cercano a Hande, una figura influyente en su vida que no aprobaba la relación con Kerem y que, supuestamente, hizo todo lo posible por sabotearla. Ahora, vamos a analizar esta teoría con un poco más de detalle. ¿Quién podría ser esta mujer difícil? Algunos apuntan a su madre, aunque esta posibilidad parece poco probable dado el cariño que Hande siempre ha demostrado hacia su familia. Otros sugieren que podría ser una representante o una asesora de imagen que consideraba que la relación con Kerem podría perjudicar la carrera de Hande. Esta última teoría tiene algo de sentido. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces las relaciones personales pueden afectar la percepción pública de un artista. Es posible que esta mujer difícil considerara que Kerem no era el hombre adecuado para Hande, ya sea por su propia imagen pública, por su estilo de vida o por cualquier otra razón. También hay que considerar la presión mediática. La relación de Kerem y Hande fue constantemente analizada y juzgada por la prensa y por los fans. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar, y es posible que haya contribuido a la ruptura de la pareja. Imaginen tener cada movimiento, cada palabra, cada gesto escrutinado por millones de personas. Es una locura, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay de las confesiones impactantes del título? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Aunque no existen confesiones oficiales y públicas por parte de Kerem o Hande sobre esta mujer difícil, hay ciertos indicios que sugieren que algo no iba bien entre ellos. Por ejemplo, algunos fans han notado que después de la ruptura, Hande dejó de seguir en redes sociales a ciertas personas cercanas a Kerem y viceversa. Esto podría ser una señal de que la ruptura no fue amistosa y que hubo tensiones entre ambas partes. Además, también dejaron de interactuar con comentarios y me gusta en las publicaciones mutuas, un gesto que antes era común y muy celebrado por sus seguidores. Además, en algunas entrevistas posteriores a la ruptura, tanto Kerem como Hande han evitado hablar directamente sobre el tema, pero han dejado entrever que hubo factores externos que influyeron en su decisión. Por ejemplo, Kerem ha hablado sobre la importancia de proteger su vida privada y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás.
Y Ande ha mencionado la necesidad de rodearse de personas que la apoyen y la impulsen a crecer. Estas declaraciones, aunque ambiguas, podrían interpretarse como una referencia indirecta a la influencia de esta mujer difícil en su relación. Es como si ambos estuvieran intentando decir algo sin decirlo directamente, como si estuvieran protegiendo a alguien o evitando generar aún más controversia. Otro punto a considerar es la diferencia de personalidades entre Kerem y Ande. Kerem siempre ha sido percibido como un hombre más relajado, extrovertido y aventurero, mientras que Ande es vista como alguien más reservada, centrada en su carrera y con un círculo social más reducido. Estas diferencias podrían haber generado fricciones en la relación, especialmente si esta mujer difícil intentaba imponer sus propios valores y expectativas a Ande. Incluso algunos medios han especulado que esta figura intentó moldear la imagen de Ande para adaptarla a un estándar más tradicional, lo que habría chocado con la personalidad más libre y espontánea de Kerem. La propia dinámica del trabajo también jugó un papel importante. Tras el éxito arrollador de Senkalkam, ambos se enfrentaron a una agenda laboral extenuante con proyectos individuales que los alejaron físicamente y quizás también emocionalmente. La presión de mantener una imagen pública perfecta como pareja, sumada a las exigencias de sus carreras, pudo haber generado un estrés considerable que afectó la relación. Profundizando en la figura de la mujer difícil, es crucial entender el contexto en el que opera. En la industria del entretenimiento turco, la gestión de la imagen pública es un negocio serio. Los representantes y asesores de imagen tienen un poder significativo y a menudo influyen en las decisiones de los artistas, desde los proyectos que eligen hasta las relaciones que mantienen. Su objetivo es proteger y potenciar la marca personal de sus clientes, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles, incluso si implican sacrificar una relación personal. Si esta mujer difícil era efectivamente la representante o asesora de imagen de Ande, es probable que haya evaluado la relación con Kerem desde una perspectiva puramente profesional. Podría haber considerado que la relación generaba demasiada atención mediática, que distraía de los logros profesionales de Ande, o que la imagen de Kerem no encajaba con la que ella quería proyectar para su cliente. Además, es importante recordar que Ande es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con un gran potencial de crecimiento a nivel internacional. Su carrera está en constante ascenso, y cualquier decisión que tome podría tener un impacto significativo en su futuro. En este contexto, es comprensible que sus asesores quieran protegerla y guiarla en la dirección que consideran más beneficiosa para su carrera, incluso si eso implica tomar medidas drásticas. Volviendo a las confesiones impactantes, es probable que nunca tengamos acceso a la verdad completa sobre lo que sucedió entre Kerem y Ande. Las celebridades a menudo mantienen su vida privada en secreto, y es raro que hagan declaraciones explícitas sobre sus relaciones, especialmente cuando éstas terminan de forma conflictiva. Sin embargo, podemos analizar las pistas que nos han dejado a través de sus entrevistas, sus redes sociales y sus acciones para formarnos una idea de lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, después de la ruptura, Ande se centró aún más en su carrera, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su talento como actriz. Esto podría interpretarse como una forma de demostrar que la relación con Kerem no la definía y que ella era capaz de tener éxito por sus propios méritos. Por otro lado, Kerem también continuó con su carrera, pero se mostró más abierto a explorar nuevos horizontes, participando en proyectos internacionales y mostrando una faceta más madura y reflexiva. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de lo complicado que puede ser mantener una relación en el ojo público. La presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y la influencia de terceros pueden hacer que incluso las relaciones más sólidas se desmoronen. Pero más allá del drama y las especulaciones, lo importante es recordar que tanto Kerem como Ande son personas reales con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar juzgarlos o sacar conclusiones precipitadas. Al final del día, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos, y solo ellos tienen derecho a contar su historia. Para concluir, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel fue un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus fans. La teoría de la mujer difícil es solo una de las muchas explicaciones que se han propuesto para su ruptura, y es probable que la verdad sea mucho más compleja y matizada. Lo que sí es seguro es que su historia nos ha dejado una valiosa lección sobre la importancia de la privacidad, la autenticidad y el respeto en las relaciones, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo la atenta mirada del público. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Kerem y Ande?
Ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta. Kerem ha estado trabajando en producciones internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía y ha incursionado en nuevos géneros y formatos. Sería interesante verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, aunque por ahora parece poco probable. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? Quizás con el tiempo ambos puedan superar cualquier diferencia que haya existido y volver a colaborar en algún proyecto emocionante. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña lo difícil que puede ser mantener una relación en el ojo público. La presión, las expectativas y las opiniones de los demás pueden ser abrumadoras, y a veces es necesario priorizar la propia felicidad y bienestar, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, enfocándonos en la teoría de una mujer difícil, que pudo haber influido en su ruptura. Analizamos los indicios, las posibles razones y las consecuencias de esta supuesta influencia. Recordamos la presión mediática y la importancia de la individualidad en relaciones públicas. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones basadas en información pública, y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la teoría de la mujer difícil tiene algún fundamento? ¿O piensan que la ruptura de Kerem y Hande se debió a otras razones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like a este vídeo si les gustó, y lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.